Hola, a continuación tenéis el tercer vídeo de la serie de análisis de circuitos en continua. En este caso, a las resistencias y los condensadores les vamos a añadir los diodos. Para entender bien este vídeo es conveniente tener frescos los comportamientos de resistencias y condensadores vistos en los dos primeros vídeos de la serie. Además, es conveniente repasar la aproximación a la teoría de comportamiento de los semiconductores y diodos vistos en teoría. Una vez más, quiero agradecer a Javier Sebastián su aportación con algunas de las diapositivas que serán utilizadas en este vídeo. Os recuerdo que en un semiconductor intrínseco como el silicio a temperatura ambiente, la rotura y generación de enlaces provoca la generación y recombinación de electrones y huecos libres. Los electrones sabemos que tienen carga negativa y que en presencia de un campo eléctrico tenderán a moverse hacia puntos de mayor potencial eléctrico. En cambio, los huecos tienen carga positiva y en presencia de campo eléctrico se sentirán atraídos por el polo negativo, siendo repelidos por el polo positivo. La corriente de electrones y huecos se suma, ya que las cargas positivas van en sentido contrario a las cargas negativas. Si introducimos en el silicio átomos del grupo 5, como el antimonio, el quinto electrón de la última capa del átomo de antimonio es fácil que a temperatura ambiente abandone su órbita y quede libre para moverse a lo largo de la red cristalina. En ese caso, el átomo de antimonio se convierte en un ión fijado en la red cristalina y cargado positivamente. Tenemos en ese caso un semiconductor extrínseco que llamamos de tipo N, porque tiene una cantidad de electrones libres que es mayor que la cantidad de huecos. Por otra parte, si introducimos átomos del grupo 3, como el aluminio, en la red cristalina del silicio, a temperatura ambiente es fácil que un electrón libre trate de formar un cuarto enlace entre el átomo de aluminio y otro átomo de silicio cercano. En este caso, aparecerán iones de aluminio con carga negativa fijados a la red cristalina y la concentración de huecos será entonces mayor que la de electrones. A este semiconductor extrínseco se le llama semiconductor de tipo P. Si ponemos en contacto metalúrgico o hacemos un dopado por zonas donde enfrentamos una zona N con una zona P, en la unión de los dos tipos de semiconductores, los huecos tenderán a alejarse de los iones positivos de la zona N que están fijados a la red cristalina. Asimismo, los electrones de la zona N tenderán a separarse de los iones negativos de la zona P. Esto hace que entre las zonas P y N aparezca una zona sin cargas libres denominada zona de transición. Esta zona de transición, al no tener cargas libres, dificultará la corriente eléctrica a través de esta unión PN. En la siguiente imagen tenemos una unión PN con un generador de tensión de continua, de manera que la zona P está conectada al polo positivo y la zona N al polo negativo. A esta situación se la denomina polarización directa. Podemos ver que los huecos de la zona P son repelidos por el polo positivo y los electrones son repelidos por el polo negativo, acercándose ambos a la zona de transición y haciéndola, por lo tanto, más estrecha. Podemos ver que si aumentamos la tensión del generador, la zona de transición puede llegar a desaparecer, facilitándose la corriente a través de la unión. En cambio, en esta figura hemos conectado al revés la unión PN y el generador, es decir, la zona P la hemos conectado al polo negativo y la zona N al polo positivo. En este caso,
Los huecos de la zona P son atraídos por el polo negativo y los electrones de la zona N son atraídos por el polo positivo. Esta forma de conexión se denomina polarización en inverso. Y cuando aumenta la diferencia de potencial, la zona libre de carga se hace más grande, haciendo en principio más difícil que haya corriente por la unión. Este comportamiento es una aproximación simplificada al funcionamiento de un diodo. Este es el símbolo. La zona P es lo que llamamos ánodo y la zona N es la que llamamos cátodo. El diodo permite el paso de corriente desde el ánodo hacia el cátodo cuando está polarizado en directo, es decir, el ánodo con potencial mayor que el cátodo. En este caso, la corriente circulará en el sentido de la flecha. En cambio, el diodo polarizado en inverso, cuando el ánodo tiene un potencial menor que el cátodo, el diodo no permite el paso de corriente a través suyo. La curva característica o curva de corriente frente a tensión de un diodo ideal tendría esta forma. Considerando un circuito abierto como una situación en la que no circula corriente y la tensión puede tener cualquier valor, y considerando un cortocircuito como la situación en la que la tensión es nula y la corriente puede tener cualquier valor, un diodo ideal se comportará como un cortocircuito cuando esté polarizado en directo y se comportará como un circuito abierto cuando esté polarizado en inverso. Para profundizar en el análisis de circuitos con diodos ideales, vamos a hacer un par de ejercicios. El primer ejercicio es el problema 4 del 6 de junio de 2017. En este ejercicio nos dan un circuito con una serie de resistencias, alimentaciones, un condensador y un diodo y nos piden calcular las corrientes de las resistencias, calcular las potencias disipadas, calcular el potencial del punto P respecto de la referencia de tensión y calcular la carga eléctrica almacenada en el condensador. Bueno, pues vamos a ello. Problema 4 del 6 de junio de 2017. Nos dan este circuito. Este circuito tiene un condensador aquí en medio. Este es el punto P, que nos dice el problema. Lo primero que tenemos que hacer es simplificar el circuito, haciendo que los condensadores se conviertan en circuitos abiertos, puesto que sabemos que para el análisis de las corrientes, los condensadores no participan. ¿De acuerdo? En el caso de corriente continua. Bien, pues vamos a calcular las ecuaciones de malla, las corrientes de malla. Primero definimos las corrientes de malla. Yo en este caso aconsejo que las corrientes de malla pasen
en la dirección del diodo, de manera que si su suma es positiva, el diodo conduce, y si su suma es negativa, el diodo no conduce. ¿De acuerdo? Con lo que podemos realizarlo de esta manera. ISO 1, ISO 2. Vamos a calcular las ecuaciones de malla, empezando por este punto, la malla de la izquierda, y las tensiones, según las corrientes que tenemos, van a tener los siguientes sentidos. ¿De acuerdo? Cada una de ellas, dependiendo de las corrientes que hemos definido en la malla. De esta manera, en esta malla de aquí, de la izquierda, tenemos R1, que son 2 kiloohmios, 2 por 10 a la 3 por I1, más R3, que son 3 kiloohmios, por I1 más I2, el diodo, que en principio lo ponemos como si estuviera conduciendo, por tanto sería un cortocircuito. Esa alimentación, que sería más 2, esta alimentación menos 5, igual a 0. Por otra parte, la otra malla tendríamos, si empezamos en este punto, tendríamos menos R2, que son 5, y sub 2, menos 8, menos 2, menos R3, que son 3 por 10 elevado a 3, y sub 1 más y sub 2. Y esto es igual a 0. Estos son mis dos ecuaciones de malla. ¿De acuerdo? Vamos a agrupar los términos de I1 y I2 para realizar el cálculo. Para I1 aquí tenemos 5, 3 más 2, 5 por 10 elevado a 3, I1, y para I2 tenemos 3, más 3 por 10 elevado a 3, sub 2. Esto es igual a 3. En el segundo caso tenemos para I1 menos 3, por 10 elevado a 3 I1, y para I2 menos 5 menos 3 menos 8 por 10 elevado a 3 I2. Esto es igual a 10. Esto es el que tenemos que resolver. Para ello, si queremos calcular I1, podemos multiplicar arriba por 8 y abajo por 3, y de esta manera eliminaríamos, sumando las dos ecuaciones, a I2. Vamos a hacerlo. Arriba por 8, 40 por 10 elevado a 3 I1, más 24 por 10 elevado a 3 I2 es igual a 24. Abajo multiplicamos por 3, menos 9 por 10 elevado a 3 I1, menos 24 por 10 elevado a 3 I2 es igual a 30. Hacemos la suma, eliminamos I2 y nos queda 31 por 10 elevado a 3 I1 igual a 54. Por tanto, I1 igual a 54 partido por 31 por 10 a la menos 3 amperios. ¿De acuerdo? Vamos a calcular I2. Para calcular I2 podemos multiplicar arriba por 3 y abajo por 5 y nos quedan
15 por 10 elevado a 3 y sub 1 más 9 por 10 elevado a 3 y sub 2 igual a 9. Por otra parte, abajo por 5 menos 15 por 10 elevado a 3 y sub 1 menos 40 por 10 elevado a 3 y sub 2 igual a 50. Esto se iría y nos quedaría menos 31 por 10 elevado a 3 y sub 2 es igual a 59. Y sub 2 es igual a 59 dividido por 31 negativo por ese signo, por 10 elevado a menos 3 amperios. Con ese signo negativo tenemos que tener cuidado, porque si nos sale alguna negativa tendremos que calcular I sub 1 más I sub 2. I sub 1 más I sub 2 será igual a 54 menos 59, queda menos 5 partido por 31 por 10 elevado a menos 3 amperios. Como I sub 1 más I sub 2 es la corriente del diodo, nos sale negativa, significa que la corriente iría en sentido contrario y por tanto este diodo se está comportando también como un circuito abierto porque no conduce. D sub 1 no conduce. El que D sub 1 no conduzca nos cambia completamente el comportamiento del circuito. Ya no nos valen las I sub 1 e I sub 2 calculadas, porque ya esta rama está en circuito abierto y por lo tanto por aquí no viene corriente. De manera que solo habrá una malla, que es la malla exterior, que es la que tenemos que calcular para saber realmente cuáles son las corrientes en las resistencias. Sabremos que en R3 no hay corriente y tendremos que calcular la corriente en las resistencias R sub 1 y R sub 2. Por tanto, vamos a definir la corriente de malla I exterior y vamos a calcular la malla externa. En la malla externa tenemos R sub 1 por I, que R sub 1 son 2 kiloohmios, con esta corriente la tensión en R sub 2 sería la contraria, por tanto más R sub 2, que son 5 por 10 elevado a 3, y menos 8 menos 5 igual a 0. Por tanto, I sería igual a 13 partido por 7 por 10 elevado a menos 3 amperios. Esto es igual 13 dividido por 7 igual a 1,86. 86 por 10 elevado a menos 3 amperios. Bien, pues esta es la corriente que tiene la malla externa y la rama interna no tiene corriente, por tanto RI en R sub 1 es igual a I en R sub 2 igual a I igual a 1,86 por 10 elevado a menos 3 amperios. Y la I en R3
es igual a 0 amperios. Este es el apartado A. Las corrientes en las resistencias. El apartado B nos pide las potencias disipadas. Las potencias disipadas son potencia igual a tensión por corriente, como la tensión es igual a corriente por resistencia, llegamos a que la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia, sustituyendo aquí la tensión por I por R. La potencia en R1 sería igual a 1,86 por 10 elevado a menos 3 al cuadrado por la resistencia R sub 1, que son 2 por 10 elevado a menos, por 10 elevado a 3 ohmios. La potencia en R2 sería igual a 1,86 por 10 elevado a menos 3 al cuadrado por R2, que son 5. 5 por 10 elevado a 3. Y la potencia en R3 sería igual a 0 porque la corriente es 0 vatios. Bien, pues 1,86 al cuadrado por 2 es igual a 6,9, 6,92 por 10 a la menos 3 vatios. Y 1,86 al cuadrado por 5 es igual a 17,3 por 10 elevado a menos 3 vatios. Estas serían las potencias en R sub 1, en R sub 2 y en R sub 3. Bien, pues el apartado C lo que nos pide es la tensión en el punto P. Pues la tensión en el punto P es la diferencia de potencial entre P y la referencia. Este sería V sub P. Para calcularlo, como no tenemos nada en paralelo a esa V sub P, tendremos que hacer alguna de las mallas que contengan V sub P. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podemos hacer la malla de la izquierda, siendo R sub 1 por I, que R sub 1 son 2 kiloohmios, 2 por 10 elevado a 3, por I, que es 1,86 por 10 elevado a menos 3, más Vp, lo encontramos por la punta de la flecha, menos 5, igual a 0. De aquí podemos despejar V sub P, que será igual a 5 menos 2 por 10 a la 3 por 1,86 por 10 a la menos 3. Esto es igual a 5 menos 2 por 1,86. Igual a 1,28. Esa es la tensión en el punto P. Tensión V sub P. El potencial en el punto P. Respecto de la diferencia de potencial respecto de la referencia. Lo que nos pide el apartado D, finalmente, es cuál es la carga del condensador. La carga del condensador es la capacidad por la tensión, y la tensión en el condensador nos podemos fijar que es directamente V sub P,
Está en paralelo el condensador con V sub P. Por tanto, la carga es igual a la capacidad, que son 5 microfaradios, 5 por 10 elevado a menos 6, por la tensión, que es 1,28. Esto es igual 5 por 1,28 igual a 6,4 microcoulombios. Y esta sería la carga en el condensador. Así pues, cuando tenemos un circuito con condensadores y diodos, el condensador directamente lo consideramos un circuito abierto, por tanto lo eliminamos para el cálculo de las corrientes. Y el diodo consideramos que está conduciendo. No sabemos si conduce o no conduce, pero debemos saberlo, y para poder saberlo tenemos que considerar que conduce primero. Una vez que consideramos que conduce, calculamos las mallas, y en cuanto tenemos las mallas, aseguramos si está conduciendo o no está conduciendo. Si está conduciendo, las corrientes que nos dan son válidas. Si no está conduciendo, es cuando tendremos que eliminarlo y nuevamente calcular el resto de ramas, la malla, que nos quede sin contar la rama donde esté el diodo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos con el siguiente. El siguiente ejercicio es el problema 1 del 30 de mayo del 19. En este caso nos dan un circuito con 3 alimentaciones y 3 resistencias y además 3 diodos, uno en cada rama. Y nos piden calcular las corrientes que circulan por cada una de las resistencias y calcular la tensión al que está sometido el diodo que resulte polarizado en inversa. Nos están diciendo que uno de estos 3 diodos va a estar polarizado en inversa y que por tanto tenemos que verlo para dar la tensión que resulta en el diodo que corresponda. ¿De acuerdo? Cualquiera de los 3 que nos dicen que pueden estar polarizados en inversa. Bien, pues vamos a hacerlo. Problema 1. Del 30 de mayo de 2019. Se trata de este circuito voltios, 7 kiloohmios, 4 kiloohmios, 1 kiloohmio, 2 voltios, 3 voltios. Y estos son los diodos de sub 1, de sub 2, de sub 3. En principio, como en el caso anterior, tenemos que considerar los diodos como que están conduciendo y si alguna de las corrientes nos dice que va en sentido contrario, pues tendremos que descartarlo. ¿De acuerdo? Así que en una primera aproximación vamos a considerar que los 3 diodos son 3 cortocircuitos. Nuevamente, como en el problema anterior, como tenemos unas direcciones concretas en los diodos para las corrientes, yo recomiendo que se elijan las corrientes de malla de acuerdo a esas direcciones de los diodos. En este caso, por ejemplo, una corriente de malla podría ser esta, I sub 1, y la otra corriente de malla podría ser de la malla externa,
puesto que esta malla en ninguno de los dos sentidos pone en la misma dirección los dos diodos. Por tanto, la corriente I sub 2 yo la tomaría así. Eso va a hacer que en esta rama vayan I sub 1 más I sub 2, en esta rama I sub 1 hacia arriba y en esta rama I sub 2 en sentido antihorario. A partir de elegir las corrientes de malla, el cálculo de las ecuaciones de malla pueden ser diferentes. No tenemos por qué hacer la ecuación de malla exterior y esta, sino que podemos hacer esta ecuación de malla y esa ecuación de malla, considerando en cada una de las ramas la corriente que le corresponde. Vamos a hacerlo para que lo veáis bien. Las tensiones de las resistencias, según estas corrientes, pues serían la de 7 kiloohmios en este sentido, la de 1 kiloohmio en este sentido y la de 4 kiloohmios en este sentido, siempre contrarias a las corrientes. Bien, pues vamos con la primera malla, que podría ser esta. Esta primera malla sería menos 7 por 10 elevado a 3 I sub 1 más I sub 2, porque están las dos corrientes, menos 1 por 10 elevado a 3 I sub 1, porque aquí en esta rama solamente de las que he definido circula I sub 1, más 2, más 5, igual a 0. Esta sería la ecuación de la malla de la izquierda. La ecuación de la malla de la derecha, la empezamos por aquí, sería menos 4 por I sub 2, menos 3, menos 2, más 1 por 10 elevado a 3 por I sub 1, que sería la corriente de esta rama, igual a 0. ¿De acuerdo? Bien, pues agrupamos las I sub 1 e I sub 1 e I sub 2. Y tenemos para I sub 1 menos 8 por 10 elevado a 3 I sub 1 y menos 7 por 10 elevado a 3 I sub 2 igual a menos 7, salvo al otro lado. Por otra parte, tenemos para I sub 1, 1, 1 por 10 elevado a 3 I sub 1, y para I sub 2 menos 4 por 10 elevado a 3 I sub 2. Y esto es igual a 5. Este es nuestro sistema de ecuaciones ya con las variables agrupadas. Bien, pues para saber I sub 1 tendríamos que multiplicar, por ejemplo, arriba por menos 4 y abajo por 7, de manera que este quedaría positivo y este negativo. Arriba por menos 4 quedaría 32 por 10 elevado a 3 I sub 1 más 28 por 10 elevado a 3 I sub 2 igual a 28. Abajo multiplicaríamos por 7 para que nos quede este negativo. 7 por 10 elevado a 3 I sub 1 menos 28 por 10 elevado a 3 I sub 2 igual a 35. En este caso se nos iría esta parte y tendríamos 39 por 10 elevado a 3 I sub 1 igual a 63. I sub 1 igual a 63 partido por 39 por 10 elevado a menos 3. Vamos a calcularlo. 63
dividido 39 igual 1,61, 1,62 por el redondeo, por 10 elevado a menos 3 amperios. Esta sería la corriente I sub 1. Vamos a calcular la corriente I sub 2. Según I sub 1, este diodo estaría conduciendo, porque la corriente sale positiva y va en ese sentido. Vamos a ver qué ocurre con I sub 2. Para I sub 2 tendríamos que multiplicar abajo por 8. ¿De acuerdo? Con lo que quedaría menos 8 por 10 elevado a 3 I sub 1, menos 7 por 10 elevado a 3 I sub 2, igual a menos 7, y abajo multiplicando por 8, 8 por 10 elevado a 3 I sub 1, menos 32 por 10 elevado a 3 I sub 2, igual a 40. En este caso se irían estos dos y nos quedaría menos 39 por 10 elevado a 3 I sub 2 es igual a 33. I sub 2 es igual a 33 partido por 39 por 10 elevado a menos 3 amperios. Igual 33 dividido 39, 0,84 con el signo menos, menos 0,85 por 10 elevado a menos 3 amperios. Este signo menos es el que nos tiene que hacer reflexionar sobre qué es lo que está pasando aquí. Porque al aparecer un signo menos significa que al haber elegido las corrientes así, significa que alguno de ellos no conduce. En este caso, el que tiene la corriente negativa sería al menos D3, es decir, de aquí podemos deducir que D3 no conduce. Y por otra parte, D sub 1, que sería la suma de las dos, pues tendríamos que verlo. En este caso, D sub 1 sí conduciría porque I sub 1 más I sub 2 es igual a 1,62 por 10 a la menos 3 menos 0,85 por 10 a la menos 3 sería igual a 1,62 menos 0,85 igual a 0,77 por 10 a la menos 3 amperios. Luego conducen D sub 1 y D sub 2, D sub 3 es el que no conduce. Como D sub 3 no conduce, tenemos que calcular, eliminar esta rama, por tanto la I sub 2 que hemos calculado no nos vale, y calcular solamente la I sub 1, que sería esta malla que nosotros tenemos aquí. Para calcularla, empezaríamos por aquí y tendríamos menos 7 por 10 elevado a 3 I sub 1 menos 1 por 10 elevado a 3 I sub 1 más 2 más 5 es igual a 0. Por tanto, I sub 1 sería igual a menos 7 dividido
por menos 8 por 10 elevado a menos 3 igual a 7 partido por 8, 7 dividido 8 igual a 0,875, 88, 0,88. Voy a poner más decimales. Por 10 elevado a menos 3 amperes. Como nos piden las corrientes por cada una de las resistencias, pues la corriente en la resistencia de 7K es igual a I sub 1 y a la vez es igual a la corriente en la resistencia de 1K, que es igual a 0,88 por 10 elevado a menos 3 amperios. En el caso de la corriente por la resistencia de 4K sería igual a 0, porque el diodo estaría polarizado en inverso. Lo siguiente que nos pide, lo último que nos pide, es la tensión en el diodo que está polarizado en inverso. El diodo que está polarizado en inverso es este. Y como la corriente del diodo va en aquel sentido, la tensión en el diodo la ponemos en sentido contrario. De esta manera, cuando está polarizado en directo, nos saldrá una tensión positiva, y cuando esté polarizado en inverso, como es este caso, nos va a salir una tensión negativa, que es lo que estamos buscando. Para calcular esa tensión en el diodo, como no tenemos nada en paralelo, necesitamos realizar una malla en la que participe esta V sub D, que puede ser o bien esta malla de la izquierda o bien la malla exterior. Quizá parezca más sencillo la malla de la izquierda, pero cualquiera de las dos nos debería dar lo mismo. ¿Vale? Vamos a hacer la ecuación de la malla buscando V sub D. Tenemos menos V sub D. Voy a partir de aquí en sentido horario. Menos, no, aquí esta corriente es 0, por tanto eso es 0. Menos 3, menos 2, menos 1 por la corriente I sub 1, que es 0,88 por 10 a la menos 3 por 1K, es decir, más 0,88 esto es igual a 0. Por tanto, la tensión en el diodo va a ser igual a menos 3 menos 2 más 0,88, igual a menos 5 más 4 menos 4 menos 5 más, pues menos 4,12 voltios. Esta sería la tensión en el diodo. Fijaros que en este caso hemos elegido las corrientes de malla siempre en la dirección en la que los diodos estarían polarizados en directo, de manera que si alguno de ellos nos sale negativo, no es este caso, pero sí es este caso, ya sabemos que la corriente que pasa por uno de los diodos hace que ese diodo esté polarizado en inversa. Una vez que sabemos que uno de ellos está polarizado en inversa, debemos eliminarlo
del análisis de corriente y realizar el análisis de corriente en el resto del circuito, porque ya estas corrientes que hemos calculado al principio no nos valen. Una vez que tenemos la corriente en el circuito, para saber la tensión en ese diodo tenemos que buscar una malla, como puede ser esta, que contenga la V sub T. Y de esa manera llegamos a la tensión en inverso del diodo. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el análisis de circuitos en corriente continua con resistencias y diodos.